Globalización y mundialización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando su nivel considerado la liberación y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y sus relaciones internacionales. Acuerdos internacionales. Los países pueden elaborar proyectos comunes de diversa naturaleza, expresando una concertación política siempre sin carácter obligatorio o sentido jurídico. Asimismo, podrían elaborar proyectos que implican programas de acción y presupuestos administrativos en donde las iniciativas de un país u otro pueden armonizar. Por otro lado, podrían elaborar iniciativas que constituyen compromisos que obligan al Estado y por lo tanto tienen temas jurídicos que involucran a los gobiernos, implicando procedimientos más formales de carácter obligatorio. ¿Qué es un acuerdo? Cualquier forma de acuerdo involucra dos o más partes diferentes, individuos, grupos o agencias, que toman un compromiso para un cierto curso de acción, piensan en algún beneficio común a todas las partes involucradas de desarrollarlo y realizarlo, que requiere confianza y cooperación, así para construir una relación positiva entre las partes. Tratado, convenio, pacto, acuerdo, alianza, protocolo, intercambio de notas y acta final son los términos comúnmente utilizados en diversos casos para designar aquello que constituye fundamentalmente una vinculación internacional basada sobre un acuerdo de voluntades entre Estados u otros sujetos de derecho internacional que implica a la vez obligatoriamente para las partes. Los acuerdos marco. En términos internacionales, acuerdo macro se define un tipo de instrumento definido por su función, es decir, es un acuerdo general que puede servir de marco a acuerdos posteriores. Estos acuerdos marco poseen un sentido específico particular que permite a los estados progresar en su relación conjunta a futuro. Globalización y tratados internacionales. La globalización de los mercados financieros es producto de las características que ha adoptado la estrategia de liberación de los servicios financieros. Por tanto, es necesario entender el fenómeno de la globalización para ubicar la liberación de los mencionados servicios y su reestructuración de los mercados financieros internacionales a partir de los lineamientos establecidos por la Organización Mundial del Comercio. La globalización es un proceso complejo que varía en el tiempo, que afecta indistintamente a los sectores de la producción de los países y puede alterar entornos nacionales bajo diferentes esquemas. Este fenómeno parte de la internacionalización del comercio después de la Segunda Guerra Mundial. La globalización se ha presentado tanto en el ámbito comercial como en la información, capital, bienes, servicios de las ideas plasmadas a través de la integración de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. La globalización se puede entender desde dos puntos de vista. Primero, a nivel macro, que se define como resultado de un proceso histórico que promueve el cambio hacia un modelo de economía de mercado en el cual no hay barreras para el comercio internacional y tiene lugar una cohesión social. Segundo, a nivel micro, es el resultado de un crecimiento en el uso de formas flexibles de producción que entiende a una aplicación internacional en lugar de una nacional. El proceso de globalización comenzó en la década de los 60, continuó progresivamente en los años 70 y llegó a su madurez en los años 80. Esta actividad se inició con la fusión de los bancos comerciales mediante una globalización de las transacciones efectivas en los mercados de cambio y de depósito. Posteriormente se agregaron de una manera importante los mercados de activos y préstamos de los bancos internacionales. Actualmente, la globalización de los mercados financieros integrados por empresas constituidas por capital, bienes o servicios de información tratan de conseguir fondos de cualquier país y no limitarse a los mercados financieros domésticos ni tampoco los inversionistas de un país que se encuentran restringidos a invertir en el mismo. Los factores que llevan a la integración de los mercados financieros a nivel del mundo son, primero, la liberación de los mercados y de las actividades de los participantes de los mismos dentro de los principales centros financieros del mundo. Segundo, los avances tecnológicos para monitorear los mercados mundiales
ejecutar órdenes y analizar las oportunidades financieras. La institucionalización cada vez mayor de los mercados financieros. Así, la internacionalización del capital da lugar a corrientes de capital menos distorsionadas y volátiles, al tiempo que promueve la estabilidad del sector financiero, en un mercado tanto interno como internacional, a partir de los lineamientos establecidos por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Esta última establece los principios que debe seguir el sector del servicio financiero a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, permitiendo con esto a los países otorgar una credibilidad adicional en los planes de liberación del sistema financiero. En forma más concreta, a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, facilita el escalonamiento de las formas adoptadas a nivel internacional en esta materia. América Latina, capital humano, productiva y competitiva. América Latina tiene un problema de formación y capacitación de capital humano, que en términos económicos se refleja en su baja productividad y competitividad empresarial. Este fenómeno explica el hecho de que la región no haya tenido un crecimiento más dinámico durante las últimas décadas, lo cual ha impedido que sus ingresos convengan hacia los niveles alcanzados en los países más desarrollados. Entre los factores que influyen en la productividad y competitividad de la economía destacan el progreso tecnológico que crea nuevos bienes y nuevos métodos productivos, así como las mejoras de la gestión y administración de las empresas, al dotarlas de mayores capacidades para afrontar y adaptarse a los mercados y los riesgos asociados. Este proceso de mejorar la productividad y la competitividad mediante los procedimientos que elevan el valor añadido de los productos y los servicios requiere contar con la formación técnico-productiva, que permite mejorar las capacidades y habilidades de los trabajadores, cuadros medios y otro personal calificado, así como también para los emprendedores, pues cuanto más alta sea su formación, más posibilidades de éxito tendrá. El emprendedor que es capaz de generar valor y bienestar constituye uno de los pilares del desarrollo de la economía moderna. Revolución industrial y globalización. La comparación de estos dos procesos nos pueden dar a luces para comprender mejor el momento que estamos viviendo actualmente, salvando las distancias de época y de contexto, claro está. El principal cambio que generó la revolución industrial fue el paso de la economía agrícola tradicional a otra característica por procesos de producción mecanizados para fabricar bienes a gran escala. Esta honda transformación comenzó en Gran Bretaña en 1760 a 1830. Por aquella época, el perfeccionamiento de la máquina de vapor de Watts en 1763, el telador mecánico en 1785 y las innovaciones de la siderurgia fueron inventados que dieron lugar a la concentración de la mano de obra en las fábricas, el crecimiento de los centros industriales, la división del trabajo y la aparición del capitalismo. La primera revolución industrial supuso una profunda transformación en la economía y sociedad británicas. Los cambios más inmediatos se produjeron en los procesos de producción. Se transformó cómo y dónde se producía, incluso lo que se producía. El trabajo se trasladó de la fabricación de productos primarios a la elaboración de manufacturas y servicios. El número de productos manufacturas se incrementó de manera espectacular gracias al aumento de la eficacia técnica, la aplicación sistema de nuevos conocimientos tecnológicos y una forma de experiencia productiva favoreció la creación de grandes empresas en áreas geográficas reducidas. Esta primera revolución industrial tuvo como consecuencia una mayor urbanización y por tanto procesos migratorios desde las zonas rurales a las zonas urbanas. Los cambios más importantes que esta revolución dio lugar afectaron la organización del proceso productivo. Las fábricas aumentaron su tamaño y modificaron su estructura organizativa. En general, la producción empezó a realizarse en grandes empresas o fábricas en vez de pequeños talleres domésticos y artesanales. Aumentó la especialización laboral. Su desarrollo dependía de una utilización intensiva de capital y maquinarias destinadas a aumentar la eficiencia productiva. La aparición de nuevas máquinas y herramientas de trabajo especializadas contribuyeron a incrementar los niveles de producción. La mayor especialización y aplicación de bienes del capital a la producción industrial creó nuevas clases sociales en función de quién contrata y quién tiene la propiedad de los medios de producción.
Como la revolución industrial se originó en Gran Bretaña, este país se convirtió durante un tiempo en el primer productor de bienes industriales del mundo. Sin embargo, durante los siglos XIX y XX se produce la llamada Segunda Revolución Industrial, caracterizada tanto por el desarrollo de nuevas tecnologías frías y químicas como por su expansión hacia otros países. La Segunda Revolución Industrial florece en medio de la era de la energía eléctrica, que comienza con los descubrimientos de Michel en 1814, continúa con las aplicaciones prácticas de la química, utilizando los fertilizantes plásticos, celuloso, etc. Y la física, particularmente la nuclear, que rivaliza con la química en las aplicaciones prácticas. Como lo hemos mencionado, de la mano con esa Segunda Revolución Industrial se produce una expansión revolucionaria que quita el monopolio a Inglaterra. Los estudiosos parecen estar de acuerdo en que Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos experimentarán procesos parecidos a mediados del siglo XIX. En Suecia y Japón se produjo a finales del mismo siglo, en Rusia y en Canadá a principios del siglo XX, en algunos países de Latinoamérica, Oriente Próximo, Asia Central y Meridional y aparte de África a mediados del siglo XX. En la globalización, los cambios más importantes se están dando a nivel de conocimientos. Si bien la tendencia de los mercados y empresas a extenderse, sobrepasando fácilmente las fronteras nacionales, es un hecho eminente económico. Este será marcado por la fluidez y rapidez con la que hoy la información es enviada de un país a otro. No obstante, el sistema que marca el paso de la economía mundial sigue siendo fundamentalmente el capitalista, heredado de la revolución industrial. El uso de capital y de herramientas de trabajo especializadas de producción y la presencia de un mercado de bienes y servicios en el cual se llevan a cabo las transformaciones de estos productos siguen siendo elementos clave a la dinámica de la economía mundial. Sin embargo, las orientaciones son otras. La preocupación ya no es el producir la mayor cantidad de productos en serie. En lugar de producir en cantidad, esas empresas se preocupan por la calidad y variedad de sus productos, y que en esta medida estos se ajustan a los gustos y necesidades de determinados grupos de personas. Los productos van dirigidos específicamente a las personas. Aquella gran producción para las masas ha quedado fuera de lugar, y acentuándose la concepción que el sujeto y objeto económico es individual y no colectivo. En esta vista de los cambios productivos está la fecha, no ha trasfocado el corazón del sistema capitalista. Podemos constatar que nos encontramos ante un proceso de globalización, sí, pero podría considerarse como una tercera revolución industrial marcada por el desarrollo de las TICs y la mayor facilidad de movilidad internacional. La globalización en América Latina. La globalización asusta a la ciudadanía, asusta a las poblaciones desprotegidas, asusta a los pobres, asusta a los jóvenes que titubean, se preguntan si verán un mejor futuro en el siguiente día, y asusta a los viejos conocedores de la historia que pisaron y temen cambiar. Los portavoces del movimiento de la globalización se preguntan ¿a qué le temen? ¿Por qué le temen a la globalización si no es más que un nuevo concepto para un acontecimiento que ya ha sido, que ya fue, que ya está? Pero es más irreverente será aún no temerle, no ser recelosos con el expansionismo económico de las grandes potencias. ¿Por qué? Hagamos un poco de historia. América Latina está conformada por 41 países. Todos aquellos comparten una historia en común. La supeditación del capitalismo extranjero desde el siglo XVI. La expansión capitalista llegó a Latinoamérica para convertir sus recursos en fuentes de acumulación de capital, mediante la explotación y extracción de las riquezas nacionales. Con el geocidio y la dominación destruyeron usos y costumbres, ciudades enteras, dando origen a la colonización. El colonialismo es un periodo de intervención europea, principalmente España, Portugal, Francia y Holanda, comprendido en el siglo XVI y el siglo XIX. Las colonias no eran más extensiones del poder monárquico, representadas con un virreinato que obedecían a la corona. Dicha razón, el interés por el desarrollo de la colonia nunca fue prioritario, salvo que las propiedades convencionales de los colonizadores fuera necesario el desarrollo en algún área como el transporte y las comunicaciones. A partir de los movimientos independientes del siglo XVI, el mundo se enfrentó a una nueva configuración del orden económico que se vivía hasta ese entonces. Con el dominio de las naciones europeas, el saqueo de las colonias no es fin de la independencia, es una pausa, es el desarrollo imperialista del capitalismo.
Un capitalismo sofisticado ya no bajo el estándar de la corona, sino bajo el paradigma del mercado. El colonialismo se ha superado a sí mismo, no se supedita a la corona, sino a las fuerzas del monopolio. ¿Que la globalización es algo nuevo? No, en verdad no lo es, sino que adquiere ahora dimensiones distintas y más complejas que el pasado. En la actualidad, el crecimiento del comercio mundial se centra en los bienes de mayor valor agregado. Los procesos productivos se encuentran segmentados en todo el mundo, bajo la carátula de empresas transnacionales y sus filiales. Como cierto es que los desequilibrios económicos, la desigualdad social, la pobreza son malas que desaparecerán, sino por el contrario serán más fuertes, porque así se manifiesta dentro del sistema capitalista clasista monopolista. La globalización refleja los cambios en la tecnología, la acumulación de capital y la actitud de las economías nacionales para generar ventajas competitivas. La globalización de la información y los valores se ha presentado gracias a los avances tecnológicos. Ahora los costos de transacción, transmisión y emisión de documentos, imágenes, información financiera han disminuido considerablemente, por lo que ahora es asequible para grandes sectores de la población. Los efectos de la globalización en América Latina. Los efectos de la globalización para las economías en desarrollo se distinguen entre efectos positivos y negativos. Los efectos positivos tienen que ver con el impulso a las nuevas tecnologías y el desarrollo sustentable. Los efectos negativos fracturan a la realidad interna, perjudican a los países en vías de desarrollo y los supeditan a acciones y decisiones de las economías más fuertes. Estos efectos negativos se dependen precisamente de la globalización, es un fenómeno selectivo y desigual. Tanto en la producción como el comercio, los países más desarrollados protegen sus mercados en productos o sectores que consideran estratégicos para su economía. Más a los países de bajo desarrollo les obligan mediante medidas y sanciones a liberar todos aquellos sectores que son fundamentales para sus economías. De esta manera la competencia no es leal, mientras los países en desarrollo tienen que aventarse al ruedo del comercio internacional sin armas. Con su producción desprotegida, los países industrializados tienen enormes barreras para proteger sus productos. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, publicado en el Diario de la Federación el 20 de diciembre de 1993. El Tratado de Libre Comercio G3, México, Colombia, Venezuela, publicado en el Diario de la Federación el 9 de enero de 1995. El Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia, publicado en el Diario de Federación el 11 de enero de 1995. El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, publicado en el Diario de la Federación el 10 de enero de 1995. El Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua, publicado en el Diario de la Federación el 1 de julio de 1998. El Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Chile, publicado en el Diario de la Federación el 28 de julio de 1999. El Tratado de Libre Comercio entre México e Israel, publicado en el Diario de la Federación el 28 de junio del 2000. El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, publicado en el Diario de la Federación el 26 de junio del 2000. En conclusión, el temor a la globalización no es simplemente un perjuicio o un temor a lo desconocido. Todo lo contrario, es recelo hacia esta dominación capitalista evolucionando en una serie de artilugios y tratados. Más la globalización no es un agente maligno a toda la civilización, sino que es selectiva y mientras beneficia enormemente a algunos, a otros los hunde cada vez más a la pobreza.